Bien, chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Soy el doctor Jaime Torres. Vamos a revisar conmigo el día de hoy el capítulo de obstetricia, que está programado para 2 clases. Hoy día vamos a avanzar el 70% y luego en una segunda clase ya completamos, ¿ya? Con otro capítulo. Antes de empezar el capítulo de obstetricia, recuerden que este capítulo más o menos para el examen de NAN constituye un 10 a 15% de preguntas, ¿ya? Y vamos a ver la tendencia en cuanto a los temas más importantes, que es bueno que ustedes reconozcan cuáles son los temas en los cuales se centran más el examen, ¿no? Para poder focalizar el estudio. Entonces, como ven, la parte de hemorragia obstétrica encabeza el tema más preguntado, ¿no? Hemorragia primera mitad, segunda mitad y posparto, si la sumamos, va a entrar como tema cardinal dentro del capítulo de obstetricia, ¿no? Eso lo vamos a revisar en la segunda clase. Lo que sí hoy día vamos a revisar es la parte de evaluación gestacional, parte eutóxico y distóxico, que como ven también viene buena cantidad de preguntas, ¿no? Y la parte también de algunas complicaciones. Hoy día vamos a cerrar con complicaciones como es parto pretérmino, embarazo prolongado, embarazo múltiple y su inmunización, que ya son temas menos preguntados, ¿ya? La próxima clase vamos a hacer hemorragia y preeclampsia, que son 2 temas importantes. El día de hoy vamos a ver toda la parte de fisiología, evaluación, la parte de parto, eutóxico y distóxico y algunas complicaciones obstétricas, ¿ya? Las diapositivas, cuando ustedes ven, en algunas partes están, creo que les han hecho la impresión a color, están resaltadas de negro, de rojo. Esas han sido preguntas de examen, ¿ya? Por eso las he resaltado. Entonces deben tener presente o tener en cuenta ese detalle. Bien, vamos a comenzar. En la fisiología del embarazo, recordar que todo empieza con la fecundación, ¿no? La fecundación viene a ser la unión o fusión de los gametos, que tiene 3 procesos. Vamos a recordar esos 3 procesos. La primera, como ven, el espermatozoide atraviesa la llamada corona radiada, ¿ya? Es la primera capa que atraviesa el espermatozoide, ¿ya? La corona radiada. La segunda es atravesar la zona pelúcida. Recuerden, zona pelúcida. Y la tercera ya es la fusión de pronúcleos, ¿no? Tercera, la fusión de pronúcleos. ¿Estamos? Entonces, la fecundación tiene 3 etapas. ¿Qué han preguntado acá? El tiempo de duración. ¿Cuánto dura el proceso de fecundación? Aproximadamente dura 24 horas. Es el tiempo de duración del proceso de la fecundación. ¿Dónde ocurre? En la ampolla. Recuerden, en la ampolla o tercio externo de la trompa de falopio. En la ampolla o tercio externo ocurre la fecundación. Entonces, como pueden ver acá en el gráfico, la primera capa que atraviesa el espermatozoide es la corona radiada, ¿ya? ¿Qué enzima hace eso? La hialuronidasa. La hialuronidasa permite atravesar la corona radiada. Luego viene la zona pelúcida, ¿no? Que acá está de color celeste. Es la más importante. ¿Por qué? Porque al atravesar el espermatozoide, la zona pelúcida, el ovocito se vuelve impermeable a otro espermatozoide. De esa manera evitamos la polispermia, ¿no? De que varios espermatozoides fecunden al ovocito, ¿ya? Eso se conoce con el nombre de reacción de zona. Si te preguntaran cómo se llama el proceso por el cual el espermatozoide o el ovocito, en este caso, asegura una fecundación única, es la reacción de zona, ¿ya? Acá se liberan varias enzimas, se conoce con el nombre de reacción acrosomal, ¿ya? Para atravesar la zona pelúcida se produce la llamada reacción acrosomal. Y la tercera es la fusión de núcleos, con lo cual se vuelve diploide, ¿no? El huevo cigoto se vuelve diploide. Y una vez que tenemos el huevo cigoto, ¿no? Acá está, como ven, miren, el ovario, a través de la maduración folicular. Recuerden, la maduración folicular es estimulada por la FSH, la folícula estimulante, libera acá el ovocito en el proceso de ovulación. ¿Qué hormona hace la ovulación? La LH, ¿no? La luteinizante. Gracias.
La LH, ¿ya? La luteinizante, es la que permite el proceso de ovulación, ¿no? Y libera el ovocito, y luego este ovocito, como ven acá en el tercio externo, se encuentra con el espermatozoide, ¿no? Y se forma el huevo cigoto. Y luego, como ven, empieza a multiplicarse, a dividirse el huevo cigoto, ¿no? 2 células, luego 4, luego 8, etcétera, hasta que llega esta etapa, miren, de 16 a 32 células, que se conoce con el nombre de mórula, ¿ya? Mórula, 16 a 32 células. Entonces, lo que era una célula, el huevo cigoto, se convierte en mórula en los primeros días. Y luego empieza a aparecer una cavidad, ¿no? Y ahí ya cambia de nombre, se le llama blastocisto, cuando aparece la cavidad, blastocisto. Y es en ese periodo, ¿ya? Si les preguntaran, en el periodo de blastocisto, ¿dónde ocurre esto? Miren, la implantación o anidación. ¿En qué etapa se produce la implantación o anidación? En el periodo de blastocisto. Se va a implantar o anidar en el endometrio secretor, que en el embarazo se va a conocer con el nombre de decidua, ¿ya? Se va a conocer con el nombre de decidua. Entonces recuerden la secuencia, ¿no? Huevo cigoto, mórula, blástula y se implanta. Y al implantarse en la decidua, ¿no es cierto? El blastocisto se implanta en la decidua, empieza a producirse la hormona que hace diagnóstico precoz del embarazo. ¿Cuál es la hormona que hace diagnóstico precoz? La beta-HCG. Entonces, si les preguntaran a partir de qué momento se produce la beta-HCG, en el momento de la implantación. La estructura que produce la beta-HCG se llama sincitio trofoblasto. Sincitio trofoblasto es la que va a producir beta-HCG. Muy bien. Por ahí había una pregunta con respecto al desarrollo del ser humano, que se clasifica en 3 periodos. El preembrionario en las primeras 2 semanas, el embrionario entre la 3ª y la 8ª semana, y el periodo fetal entre la 9ª y la semana 40. Son 3 periodos. Preembrionario, ¿no es cierto? Como su nombre lo indica, antes del embrión, acá tenemos el huevo cigoto, luego está mórula, luego está blástula, y después de blástula sigue gástrula, ¿no es cierto? Cigoto, mórula, blástula, gástrula. Y luego viene el periodo embrionario, que es el más importante, porque acá recuerden se da el proceso de organogénesis, histogénesis, es decir, el proceso de formación de órganos, de tejidos, de sistemas. Pregunta de embriología: ¿cuál es el primer sistema en funcionar en el embrión? Vamos, ¿cuál es el primer sistema? El cardiovascular es el primer sistema en funcionar. Aparece a la 3ª semana, empieza a funcionar el cardiovascular, ¿ya? Entonces, a la 3ª semana empieza a iniciar la formación del tubo cardíaco, ¿ya? A la 4ª semana, el tubo neural. Se cierra el tubo neural. Por eso en esa pregunta que dice, ¿en qué momento se producen los defectos del cierre de tubo neural? A la 4ª semana se producen los defectos del cierre del tubo neural. El riñón a la 5ª semana, ¿ya? Entonces la genesia, la hipoplasia renal se va a producir a la 5ª semana. Muy bien, entonces este periodo es un periodo crítico porque se empiezan a formar órganos, sistemas. Por eso cuando analizamos el riesgo de anomalías congénitas inducidas por teratógenos, este es el periodo más sensible. Miren. ¿Dónde hay más riesgo de producirse las malformaciones? En el periodo embrionario, ¿no? Entre la 3ª y la 8ª semana. Es el periodo más sensible para la formación de anomalías congénitas, de malformaciones. ¿Cuál es la malformación congénita más frecuente? Las cardiopatías congénitas, recuerden, C y B. Luego están los defectos de tubo neural, ¿no? Meningocele, espina bífida, que como hemos dicho se producen a la 4ª semana. Entonces esas malformaciones o anomalías congénitas se producen en este periodo, entre la 3ª y la 8ª semana, es el periodo crítico. Luego el periodo fetal, que es el periodo de crecimiento, ¿ya? El feto primero gana talla
en el segundo trimestre, y lo último que gana es peso. El peso gana en el tercer trimestre. Segundo trimestre, talla. Tercer trimestre, peso. ¿Ya? Entonces el periodo de crecimiento fetal se da entre la semana 9 y semana 40. Muy bien, algunas hormonas importantes del embarazo. La que hace diagnóstico precoz, que hemos dicho, ¿no? La gonadotropina coriónica humana. ¿Qué importancia tiene la HCG? Recuerden, la HCG tiene dos subunidades, ¿no? Alfa y beta. ¿Cuál es la específica del embarazo? La beta. La beta es la subunidad específica. La alfa no, porque la alfa la comparte con otras hormonas. Tenemos la LH, la FSH, la TSH, ¿no? La alfa la comparte con otras hormonas. LH, FSH, TSH. ¿Estamos? Muy bien. Si les preguntaran qué función tiene el HCG, su función es luteotrófica. ¿Qué quiere decir la función luteotrófica? Permite mantener al cuerpo lúteo vivo las primeras 10 semanas. ¿Ya? Las primeras 10 semanas. ¿Y para qué mantiene vivo al cuerpo lúteo las primeras 10 semanas? Para producir progesterona. ¿Ya? La que produce progesterona en el embarazo las primeras 10 semanas es el cuerpo lúteo. Entonces, ¿quién mantiene vivo al cuerpo lúteo? La HCG. Porque recuerden que en una mujer, cuando no hay embarazo, el cuerpo lúteo en 7-10 días involuciona, ¿no? A cuerpo blanco o cuerpo albicans. Pero en el embarazo se mantiene el cuerpo lúteo por la HCG. Esa es la función de la HCG. Recuerden que su valor se duplica cada 48 horas. Y la pregunta de examen, pico de secreción máxima, ¿no? ¿Dónde se da el pico de secreción máxima del HCG? En el primer trimestre. Entre las 10 y 12 semanas es el pico de secreción máximo. Muy bien, pero ¿cuál es la hormona que mantiene el embarazo? La hormona que mantiene el embarazo, responsable del embarazo, es la progesterona. La progesterona es la hormona más importante para mantener el embarazo, por 3 razones. Primera razón, forma la decidua, que es el endometrio secretor, para la implantación. Segundo, baja la inmunidad celular para evitar el rechazo, ¿no? Para asegurar la tolerancia inmunológica. Y tercero, relaja al útero. Es el tocolítico natural. Como relaja, permite que crezca el útero, ¿no? Durante el embarazo. Esas 3 razones, entonces. Forma la decidua, baja la inmunidad celular y es el tocolítico natural. Cuando les pregunten cuál es el estrógeno más importante del embarazo, estriol, el E3 es del embarazo, ¿no? ¿La estrona de quién es? Del SOP, ¿no? De la menopausia, del síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Y miren esta hormona, la somatotropina coriónica, o más conocida con el nombre de lactógeno placentario. Lactógeno placentario, como ven, su pico de secreción es en el tercer trimestre. Ahí aumenta su secreción de lactógeno placentario. ¿Para qué sirve el lactógeno placentario? Para el crecimiento del feto. Es la hormona GH, ¿no? Como produce la hipófisis, la GH, que es la hormona del crecimiento, en el feto se llama lactógeno placentario. Es responsable del crecimiento. Pero acá el dato que deben recordarse es que el lactógeno placentario produce insulinoresistencia, por eso está asociado a diabetes gestacional. Cuando le pregunten qué hormona está relacionada a la diabetes gestacional, es el lactógeno placentario, ¿no? La que induce insulinoresistencia y por ende produce diabetes gestacional. Está relacionado. Luego acá tenemos la relaxina. ¿Qué hace la relaxina? Relaja la sínfisis púbica durante el trabajo de parto, ¿ya? Relaja la sínfisis púbica y madura el cuello, ¿ya? Madura el cuello del útero. Por lo tanto, es una hormona que participa en el trabajo de parto.
En el diagnóstico del embarazo tenemos síntomas presuntivos, probables y de certeza. Los presuntivos son inespecíficos. Puede ser cualquier cosa, ¿no? Poliacuria, náuseas, vómitos, estreñimiento, se queda dormida, irritable, y todos los cambios a nivel de la glándula mamaria y de la piel. Son síntomas presuntivos. Le dicen dolor de mama, tensión mamaria, la línea bruna, estrías, cloasma, ¿ya? Entonces, acuérdense que los cambios de piel y mama son inespecíficos. En cambio, ¿quiénes son probables? La amenorrea, ¿no? La amenorrea secundaria. Toda mujer con amenorrea secundaria, lo primero que debo descartar es embarazo. El agrandamiento del útero, ¿no? El útero va agrandándose y eso es un signo probable. Luego lo tenemos los signos locales, ¿no? Los signos locales, que ahorita vamos a ver, que también signo de Chadwick, signo de Egar, esos también son probables. Los movimientos fetales, acá han preguntado a partir de qué semana la madre percibe los movimientos fetales, ahí está. La multípara a partir de las 20, la nulípara a partir de las 22 semanas. La mamá a partir de las 20 semanas, 22 semanas, percibe los movimientos. Las contracciones falsas de Braxton y Hicks. Y el test de embarazo, ¿no? El beta-HCG, que es positivo a la tercera semana en sangre. Por eso hace el diagnóstico más precoz. Entonces acá acuérdense que el beta-HCG se puede dosar a partir de qué momento. Se puede dosar a partir de los 6 a 7 días post-fecundación, a partir de los 8, 9 días post-ovulación, a partir de la tercera semana en sangre, por fecha de última regla, a partir de la quinta semana en orina, por fecha de última regla, ¿no? Quinta semana. A partir de las 24 horas de la implantación, hemos dicho, se implanta y se produce el beta-HCG. O a partir de los 10 a 14 días post relación sexual, post coital. A partir de ese momento ya podemos dosar la beta-HCG. Y si sale positivo, es signo probable de embarazo. El beta-HCG no confirma embarazo, ¿eh? Es probable. Porque el siguiente procedimiento para confirmar embarazo, ¿cuál va a ser? La ecografía. La ecografía sí te confirma el embarazo, porque vamos a ver el producto, ¿no? Entonces, ¿qué pasará si hacemos ecografía a una gestante a la tercera semana? El útero va a estar vacío. El útero está vacío, solo tiene endometrio secretor. Recién a la cuarta semana empezamos a ver saco gestacional por la ecografía. Entonces, como te das cuenta, la ecografía transvaginal, que tiene mejor resolución, a la tercera semana no hay nada, el útero está vacío. Pero si dosamos beta-HCG, esta ya sale positivo a la tercera semana. Por eso hace diagnóstico precoz la beta-HCG. Pero el que confirma es la ecografía, porque a la cuarta semana ya vemos saco. A la quinta semana vemos embrión. Como vemos embrión, podemos medir la longitud cráneo-caudal. Y a la sexta semana podemos ya percibir con el Doppler la actividad cardíaca, los latidos cardíacos fetales, a la sexta semana. Y acá viene la utilidad del beta-HCG cuantitativo. Cuando el beta-HCG es menos de 1500 miliunidades, el útero está vacío. Cuando es menos de 1500. Pero cuando el nivel cuantitativo de beta-HCG es más de 1500, debo encontrar en el útero saco gestacional. Ese es el punto discriminatorio. A partir de 1500 de beta-HCG, debo encontrar saco en la ecografía transvaginal. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué pasa si te ponen el caso clínico? Mujer en edad fértil, con amenorrea,
Le miden el beta-HCG y está en 2500. Le hacen ecografía y el útero está vacío. ¿Cuál será la sospecha diagnóstica? ¿Un embarazo? Ectópico. Un embarazo ectópico. Si el beta-HCG está más de 1500, debo encontrar saco en la ecografía. Si no hay y el útero está vacío, es porque se ha ubicado en otro lugar, ¿no? Una gestación ectópica. Eso lo vamos a ver en hemorragia. Muy bien, por lo tanto, recuérdate que la ecografía confirma el embarazo. Es certeza la ecografía. Saco a la 4ª semana, embrión midiendo la longitud craneocaudal a la 5ª y latidos a la 6ª. Palpación y percepción de movimientos por el médico también confirma, ¿no? Con las maniobras de Leopold vamos a palpar al feto. Nutrición. Si les preguntaran cuánto es el requerimiento nutricional en kilocalorías en una gestante, es 2500 diarios. Entonces, ¿cuál es el basal? 2200. Una mujer que no está embarazada, recuerden, 2000, 2200 es el consumo diario de kilocalorías. Pero en una gestante debemos aumentar de 2200 a 2500. O sea, ¿cuánto debemos aumentar? 300 kilocalorías diarias. Es lo que se debe aumentar en una gestante. Porque tiene aumentado el metabolismo basal. Recuerden, una gestante tiene más metabolismo. Por eso debe consumir más kilocalorías. Acá les he colocado la vitamina A no tanto por el suplemento, sino al revés. El exceso de vitamina A es teratogénico. Mucha vitamina A produce anomalías congénitas. Por eso cuando ustedes ven en dermatología hay un derivado del retinol, ¿no? La isotretinoína. La isotretinoína por vía sistémica está contraindicada en una mujer gestante. Antes de usarla en una mujer joven debemos descartar embarazo, ¿no? Hay que dar vitamina D para mejorar la absorción de calcio. Y esto es lo que más preguntan, el folato, ¿no? La vitamina B9. Pregunta clásica, ¿para qué damos folato? Para prevenir los defectos de tubo neural. Los defectos del cierre del tubo neural, que viene a ser la espina bífida, meningocele, que ocurren a la 4ª semana. ¿Cuánto damos? 400 microgramos o 0.4 miligramos. Es lo mismo, ¿no? 400 microgramos o 0.4 miligramos. Ahora, si te dicen que es de alto riesgo, 4 miligramos, 10 veces más. Cuando es de alto riesgo, 4 miligramos. ¿Y qué es de alto riesgo? Cuando ya la gestante tuvo un antecedente de un hijo con defectos de tubo neural. Si ya tuvo un hijo con defectos de tubo neural, le debemos dar 4 miligramos. Se da antes del embarazo, preconcepcional y durante el primer trimestre. El folato se da antes y durante el primer trimestre. En cambio, el calcio se da a partir de las 20 semanas, 2 gramos por día. El hierro se da a partir de las 14 semanas, 60 miligramos de hierro elemental al día. O sea, ¿cuántas tabletas de sulfato ferroso? Una tableta. Una tableta de sulfato ferroso nos proporciona 60 miligramos de hierro elemental al día. Con eso prevenimos la anemia ferropénica, ¿no? La anemia ferropénica. Muy bien. Otra pregunta que viene en ENAM es con respecto al peso. ¿Cuánto debe ganar peso una gestante si su índice de masa es normal? De 11.5 a 16 kilos. Es lo que debe ganar. De 11.5 a 16 kilos. Promedio 12 kilos. ¿Y dónde gana más peso? En el segundo trimestre. ¿Debido a qué? Aparte del feto, lo que más hace ganar peso a la gestante es el aumento de la volemia. Recuerden, la gestante tiene hipervolemia. Eso es lo que hace ganar más peso, sobre todo en el segundo trimestre. ¿Ya? En el segundo trimestre.